Diciembre de 1980. Frío, neblina espesa y un silencio inquietante cubría la vasta extensión del bosque de Rendlesham, ubicado en Suffolk, Inglaterra. Cerca de allí, la base aérea Woodbridge operaba bajo control de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en plena Guerra Fría. Una noche, aproximadamente a las 3 de la madrugada del 26 de diciembre, algo rompió esa calma. Luces brillantes e intermitentes comenzaron a descender del cielo, atravesando la neblina y adentrándose en el bosque, justo a las afueras de la base. Los guardias de seguridad, alarmados, pensaron al principio que se trataba de un avión que había caído. Pero al acercarse, descubrieron que no era un avión, ni tampoco algo que pudieran entender. Uno de los testigos, el sargento Jim Penniston, aseguró que al llegar al lugar se encontraron con una nave metálica, de forma triangular, posada entre los árboles. La estructura tenía luces rojas y azules parpadeantes, pero lo más perturbador fue lo que vio en su superficie, símbolos grabados, similares a jeroglíficos, que no correspondían a ningún idioma conocido. Penniston se acercó y, en un impulso extraño, tocó la nave. En ese momento, recibió un destello de imágenes que luego describiría como una especie de descarga mental de códigos binarios. Más adelante, con ayuda de expertos, esos códigos serían decodificados y parecerían revelar coordenadas de lugares arqueológicos clave y una frase desconcertante: exploración de la humanidad. Continúa para el avance planetario. Pero eso fue solo el comienzo. Al día siguiente, las fuerzas de seguridad volvieron al lugar con más personal. Hallaron marcas en el suelo, árboles quemados, lecturas de radiación anormales. Incluso grabaron un informe de audio mientras investigaban, donde se escucha claramente cómo describen una luz brillante que se mueve entre los árboles a gran velocidad, con un comportamiento imposible para cualquier aeronave terrestre. Varios de los soldados involucrados comenzaron a presentar síntomas inexplicables: náuseas, pérdida de memoria parcial, trastornos del sueño, quemaduras en la piel e incluso desorientación espacial. Algunos afirmaban haber soñado con seres altos y delgados que los observaban desde el borde del bosque. Las autoridades intentaron encubrir el incidente. Se dijo que solo fue una falsa alarma provocada por la luz de un faro cercano o una confusión con meteoritos. Pero en 1983, un memorando clasificado fue filtrado por un oficial de la base, el teniente coronel Charles Holt. En él se detallaban los eventos, las observaciones y el hecho de que algo muy real ocurrió, y que el gobierno británico y estadounidense sabían más de lo que decían. Holt incluso grabó una entrevista años después, asegurando que lo que vimos no era de este mundo. Varios otros testigos confirmaron que fueron presionados para guardar silencio. Hasta hoy, Rendlesham Forest se ha convertido en un sitio de peregrinación para ufólogos, investigadores del fenómeno ovni y curiosos del misterio. Las marcas en el bosque han desaparecido, pero el relato de quienes lo vivieron sigue tan vivo como el primer día. Y lo más inquietante de todo, es que muchos creen que no fue un accidente, que fue una visita programada, un experimento, o incluso, un mensaje que aún no entendemos por completo. La noche del 14 de mayo de 2008, Brandon Swanson, un joven de 19 años de Minnesota, celebraba el fin del semestre con sus amigos. No había tomado alcohol en exceso, era prudente, amigable y tenía el tipo de risa que hacía sentir bien a los demás. Un tipo normal, inteligente, sin enemigos, sin secretos. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, Brandon se subió a su auto y comenzó a manejar de regreso a casa. A la mitad del trayecto, su vehículo se salió del camino rural y quedó atascado en una zanja. No hubo heridos, ni daños significativos. Solo un contratiempo en medio de la nada. Brandon, molesto pero tranquilo, llamó a sus padres. Les dijo que estaba bien, que necesitaba que lo buscaran. Estoy cerca de LYND, les dijo. Su padre se subió al auto con su madre y salieron a buscarlo de inmediato. Durante los siguientes 47 minutos, Brandon se mantuvo en la línea. Les aseguraba que podía ver las luces del auto de sus padres. Pero ellos no veían nada. Nada. Él decía: estoy agitando los brazos, ¿no me ven? Y ellos, angustiados, decían: Brandon, no hay nadie aquí. Él caminaba. Decía que estaba cruzando un campo para llegar a una carretera. Su voz sonaba segura, aunque con algo de tensión. Luego, repentinamente, un grito de «oh, mierda» rasgó la línea.
Y después, silencio absoluto. Comenzaron la búsqueda a las pocas horas. Se localizó su coche, parado justo como él lo describió, pero a casi 40 kilómetros de donde él aseguraba estar. Ya desde ahí, algo no encajaba. No había huellas. No había rastros de lucha. No había sangre. Ni siquiera su teléfono móvil fue encontrado. Brandon desapareció como si se hubiera evaporado. Como si el campo lo hubiera absorbido. Durante días, helicópteros, perros rastreadores, drones y voluntarios recorrieron los alrededores. Nunca se encontró ni un solo objeto perteneciente a él. Las versiones oficiales hablaron de un posible accidente que pudo haberse caído a un río o una zanja. Pero no había pruebas. Ni siquiera animales carroñeros actuaron como lo harían con un cuerpo perdido. Era como si Brandon jamás hubiera estado ahí. La teoría más conocida es la de la abducción extraterrestre. Algunos lugareños, sin embargo, tienen una visión mucho más oscura. En las regiones rurales del Medio Oeste, los viejos granjeros hablan de los del maíz viejo, seres que habitan entre los campos desde antes de que existiera el condado. Todo comenzó en 1817, en una granja del condado de Robertson, Tennessee. John Bell, un padre de familia y agricultor respetado, vivía con su esposa Lucy y sus hijos en una casa grande, rodeada de campos y tranquilidad. Pero esa calma pronto se convirtió en su mayor pesadilla. Una noche, John notó algo extraño en su campo, una figura canina gigantesca, con ojos brillantes, que lo miraba desde los matorrales. Trató de dispararle, pero la criatura desapareció en el aire. Desde entonces, las cosas comenzaron a cambiar. Primero fueron golpes en las paredes, susurros nocturnos, pasos pesados que cruzaban la casa sin que nadie estuviera allí. Luego, los niños comenzaron a quejarse de que algo invisible les jalaba el cabello o les daba bofetadas mientras dormían. Los sonidos se intensificaron con el paso de las semanas, cadenas arrastrándose, risas burlonas y voces que rezaban oraciones mezcladas con insultos. La entidad empezó a hablar y se identificó como Kate, un espíritu que aseguraba tener una misión: acabar con John Bell. Lo aterrador de Kate era que sabía cosas privadas de la familia, podía mover objetos a voluntad, imitar voces humanas con precisión e incluso conversar con los vecinos. Muchos fueron testigos. Algunos decían que la voz provenía de las esquinas, otras veces del techo o incluso dentro de las paredes. Los Bell buscaron ayuda de sacerdotes, médicos, amigos, pero nadie pudo detener lo que ocurría. La historia se volvió tan popular que incluso el futuro presidente de Estados Unidos, Andrew Jackson, fue a investigar. Su carruaje se detuvo misteriosamente a mitad del camino y los caballos se negaban a avanzar. Cuando uno de sus hombres intentó burlarse de la entidad, fue arrojado fuera del carruaje por una fuerza invisible. Jackson se marchó diciendo: «Más miedo me da esa bruja que cualquier enemigo en el campo de batalla». John Bell comenzó a debilitarse. Sufría fuertes dolores en la cara, episodios de parálisis, desmayos inexplicables. La entidad lo llamaba constantemente el hombre malvado y repetía sin cesar que lo mataría. La noche del 19 de diciembre de 1820, John fue encontrado inconsciente en su cama. Junto a él había un pequeño frasco con un líquido oscuro, desconocido. Al día siguiente, John Bell murió. Después de la muerte de John, la entidad comenzó a desaparecer lentamente. Se despidió de la familia Bell, prometiendo regresar en 107 años. Algunos aseguran que en 1935 ocurrieron sucesos extraños en la zona, aunque nadie ha confirmado que haya sido la misma presencia. La historia de la bruja de Bell es considerada uno de los casos paranormales más documentados de la historia de Estados Unidos. Fue tan fuerte el impacto que inspiró novelas, películas y leyendas urbanas, incluyendo la famosa The Blair Witch Project. Hasta hoy, los restos de la granja Bell están enterrados bajo tierra en Tennessee, y muchos aseguran que aún se escuchan voces entre los árboles. Otros juran que, si visitas la zona, tienes que pedir permiso a Kate para entrar, o ella podría no dejarte salir. Nochebuena de 1945, en la tranquila localidad de Fayetteville, Virginia Occidental, la familia Sade se preparaba para dormir después de una noche de celebración. George y Jenny Sade, inmigrantes italianos, vivían con sus 10 hijos en una gran casa de madera. Todo parecía normal, hasta que, a la 1 de la madrugada, un incendio envolvió la vivienda sin previo aviso. Jenny y George lograron escapar con 4 de sus hijos. Pero 5 niños quedaron atrapados dentro, según creyeron.
Llamaron a los bomberos, pero nunca llegaron a tiempo. Cuando las llamas fueron sofocadas al amanecer, lo inexplicable comenzó. No había ningún rastro de los cuerpos de los niños. Ni huesos. Ni dientes. Ni restos de ropa. Nada. Los investigadores atribuyeron el incendio a un cortocircuito, pero los ADE no estaban convencidos. Y tenían razones para dudar. El teléfono de la casa había sido cortado. La escalera de emergencia, que siempre colgaba de una pared, desapareció misteriosamente esa noche. El camión de George, que él pretendía usar para rescatar a sus hijos, no encendía, aunque había funcionado perfectamente el día anterior. Una vecina juró haber visto una bola de fuego cayendo sobre el techo de la casa justo antes del incendio. Y otros testigos afirmaron haber visto a extraños observando la casa días antes del siniestro. Años más tarde, el caso tomó un giro aún más perturbador. En 1968, más de 2 décadas después del incendio, la familia Sade recibió un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía de un joven de unos 30 años, con una nota en el reverso que decía: Louis Sade. Te amo. Hermano Frankie. A 90132. Louis era uno de los niños desaparecidos. Y el parecido con la foto del niño fue escalofriante. Los Sade contrataron detectives privados y hasta colocaron una valla enorme con la foto en la carretera para pedir ayuda. Pero nada. Nadie respondió. Y ese joven de la foto jamás fue identificado. Hasta hoy, el incendio de la familia Sade sigue siendo uno de los misterios más inquietantes de Estados Unidos. Hay quienes aseguran que los niños fueron secuestrados por una red de tráfico de menores, o que fueron víctimas de experimentos gubernamentales encubiertos, e incluso, hay quienes sostienen que se trató de una secta ritualista. Lo cierto es que nadie supo nunca la verdad. Y cada Navidad, esa casa que ya no existe, sigue ardiendo en la memoria de quienes se atreven a preguntar: ¿qué le pasó realmente a los 5 hijos de los Sade? Julio de 1996, Canadá. Blair Adams, un trabajador de 31 años, gerente de construcción, sin antecedentes criminales, sin historial psiquiátrico, comienza a comportarse de forma totalmente fuera de lo común. Sin aviso previo, vacía su cuenta bancaria y su caja de seguridad, llevándose miles de dólares en efectivo, joyas y cheques de viajero. Compra un boleto de avión a Alemania, lo cancela. Luego intenta cruzar la frontera hacia Estados Unidos, pero lo detienen en la frontera canadiense. Llevaba demasiado efectivo y parecía desquiciado. Insiste. Vuelve a intentarlo a pie, en autobús, y finalmente logra ingresar a Estados Unidos, llegando a Knoxville, Tennessee, sin razón aparente. Durante los siguientes días, se comporta como si estuviera huyendo de algo invisible. En cámaras de seguridad se le ve correr, entrar y salir de hoteles, cambiar su ropa y decirle a los empleados que alguien quiere matarlo, pero sin dar nombres. No come. No duerme. No se detiene. Y entonces, el 11 de julio de 1996, su cuerpo es encontrado en el estacionamiento de un motel abandonado. Blair estaba semidesnudo, con los pantalones al revés, sin zapatos. A su alrededor estaban todas sus pertenencias, el dinero, las joyas, el pasaporte, los cheques, nada había sido robado. Pero lo verdaderamente aterrador fue el estado de su cuerpo. Su estómago estaba desgarrado desde dentro. Sufría una ruptura traumática del intestino delgado, como si una fuerza intensa lo hubiese explotado internamente. Tenía heridas y abrasiones por todo el cuerpo, pero ninguna suficiente como para explicar la muerte. Y lo más desconcertante, no había señales externas de violencia contundente. El forense no pudo dar una causa certera. Algunos médicos plantearon que pudo haber sido una descarga interna de energía o una explosión inducida, algo nunca antes visto. La policía quedó desconcertada. Sin móvil. Sin asesino. Sin pista alguna. La teoría más aceptada fue que Blair sufría de un brote psicótico, pero nunca se hallaron drogas, alcohol ni indicios mentales previos. Otros creen que Blair sabía algo. Algo que no debía saber. ¿Fue víctima de una fuerza inexplicable? ¿Experimentación encubierta? ¿Intervención de tecnología no humana? Lo único claro es esto: murió solo, aterrado y perseguido por algo que el mundo nunca pudo ver.